Lo que teníamos sobre el caso de la presentación voluntaria del golpeador Alejandro Peláez Cay. Queda detenido esta noche y hasta las 12 de la medianoche de hoy se va a conocer la hora y ante qué juez se va a presentar o lo van a presentar porque queda detenido. Segundo dato sobre este caso, el golpeador de la joven Olivia Méndez. Segundo dato, el fiscal que llevaba el caso, por una serie de sospechas y evidencias, será apartado de este caso como el fiscal principal. Bien, a ver, este dato que vamos a abordar le interesa a usted y nos interesa a nosotros. Hemos conocido, y lo dijimos acá hace 2 o 3 días, hubo un informe del Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral de Movimiento Mundial de Préstamos, donde decía que la inflación hasta fines de año iba a ser del 15.1%, es decir, que nuestra plata va a valer menos 15.1%. Segundo, que nuestro crecimiento bajísimo, 1.1%. Y esto prácticamente fue refrendado con un informe que salió al día siguiente por el Banco Mundial, donde dice que el crecimiento de Bolivia hasta fines de año va a ser del 1.2% y que el próximo año la cosa se viene complicada. Reitero. Y las calificadoras internacionales reconocidas como Bloomberg y Moody's indican de que el panorama para el próximo gobierno se complica. Moody's, que hace auditoría del riesgo país de instituciones con mucha trayectoria, indica de que el panorama no es bueno, incluso podemos ingresar en default, que es endeudamiento, no poder pagar nuestros compromisos internacionales. Pero escuchaba una declaración del ministro de Planificación de Bolivia, Sergio Cusicanqui. Él no desmentía todo ello, decía la culpa de todo esto para que el dólar en este momento esté pasando los 14 bolivianos, prácticamente duplicando el dólar del sistema financiero, 6.86, 6.96, es de los bloqueos que tenemos en el Senado de los créditos, de los opositores. No desmentía esta situación. Para hablar de este tema, ¿qué significa ello? Ya hacía mi colega Nari Rodríguez una entrevista con la dirigente de los panaderos, que desde el lunes el pan va a valer un boliviano, va a estar un poquito más grande, un poquito más pesadito, pero va a valer un boliviano. Y todo va subiendo. Esto es delicado y grave. El presidente del Colegio Nacional de Economistas, el licenciado Jorge Acamine. Jorge, un gusto tenerlo, bienvenido, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Enrique, muchas gracias por tu invitación. A usted. El panorama no es bueno, ¿no?, en el aspecto económico. Nada bueno. Nada bueno, y en base a lo que has comentado, obviamente que este problema ya viene hace tiempo. Ajá. No es que se ha dado este año o el año pasado. Usted me decía, cuando le hicimos la invitación con la producción, de que usted hace proyecciones. Esta proyección, de repente pudieron decirle, este es un pesimista, no nos quiere y todo ello. Esto que ha indicado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, usted lo proyectó. La proyección no es adivinanza ni ser brujo. En base a los datos se interpretan y se proyectan. Esto lo proyectó usted el año pasado, Acamine. Correcto, sobre este punto es algo interesante. Antes de que entremos en esta crisis y antes que el mundo en realidad del COVID-19, las proyecciones de los organismos multilaterales se hacían una vez por año. Se lanzaban una vez la proyección y esperaban el comportamiento. Después del efecto que tiene en la economía todo lo que es la pandemia del COVID-19, se fueron haciendo estos tiempos más cortos. Ya eran 2 evaluaciones que hacían por año y ahora inclusive llegan hasta 3 o 4. Y eso justamente por el tema de la inestabilidad que tiene la economía, no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero. Ahora, el caso de Bolivia tiene su explicación, ¿sí? Y justamente como parte, digamos, como economista, nosotros tenemos las capacidades para hacer proyecciones. El año pasado, a diciembre, con mi equipo de trabajo, hicimos una proyección de que el PIB para el 2025 iba a ser de 1.4. El PIB es todo lo que vende un país en servicios y productos al año, el Producto Interno Bruto. Correcto. Entonces,
nosotros no tenemos tanta información como tiene el mismo gobierno, como tienen los organismos multilaterales, porque trabajan con información que el gobierno periódicamente les dan. Entonces, lo que nosotros hacemos, ni bien tenemos algún dato, actualizamos. ¿Qué proyectaron? ¿no? ¿Qué proyectaron? Que el crecimiento iba a ser de 1.4 para este año y 1.5 para el siguiente año. ¿Y el gobierno cuánto proyectó para este año? 3.7, si no me equivoco. Y le dijeron pesimista, escuché yo, Sí. mala leche y todo ello. Sí, correcto. Entonces, lamentablemente es parte de nuestro trabajo como colegiados, como colegios, ¿no? De poder dar una opinión objetiva, ¿no? Ni a favor ni en contra del gobierno, ni en contra de quien sea, sino de lo que realmente sucede. Entonces, en ese ámbito nosotros proyectaron 1.1%, correcto. ¿Y la proyección. inflación cuánto proyectaron ustedes para este año 2025? La inflación, de acuerdo al comportamiento del año pasado, ¿no? Tranquilamente podíamos llegar a un 20% hasta diciembre. Incluso 5 puntos más de lo que ha Sí, dado, eso sí, el Fondo Monetario, Monetario ha sido Internacional. benevolente, decimos, mira comentamos con muchos colegas, ¿no? Porque la verdad que es un proceso que se está acelerando cada vez más, si te das cuenta. El gobierno proyectó un 7.5% a fin de año en el acumulado y ya vamos llegando a los 6. Estamos hablando de números macroeconómicos que no siempre todos entendemos, pero esto también a esto se agrega que el dólar, el licenciado Acamine, presidente del Colegio Nacional de Economistas, está arriba de los 14 bolivianos. Sí. ¿Por qué cree que se ha disparado? Por estos informes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, por Bloomberg, por Moody's, y que el gobierno no lo ha desconocido, le echó la culpa al Senado y también a los opositores de boicotear el tema. Esto complica aún más todo. Correcto. El indicador que nosotros tenemos que analizar para ver justamente qué está pasando con el dólar se llama reservas internacionales netas. La cantidad de reservas... ¿Qué son las reservas internacionales? 2 palabras. Son... Sencillo. Ya. En el caso que a nosotros nos interesa, son los dólares que debe acumular el Banco Central para garantizar una estabilidad en un tipo de cambio o para estabilizar, o sea, como un colchón, la utilización de divisas en el comercio exterior del país. ¿Y cuánto debe tener Bolivia en reservas internacionales? ¿En dólares o en oro? Sí, hay muchos activos de reservas. Los principales son las divisas, que son los billetes, son las monedas, dólar, euro, yen, yuan, etcétera. Y también metales. También lo que es oro, que ahorita nuestras reservas principalmente están compuestas por oro. Bien. Derechos especiales. ¿Y cuánto debería ser ese colchón ahí del Banco Central? Mira, el 2018 hacíamos con otros colegas. No, este año, ¿cuánto debería ser? No, para que te des cuenta. Ya. Lo que me estás preguntando, vinculémoslo para mantener el tipo de cambio o volver al tipo de cambio oficial, 6.96. Mínimamente deberíamos tener 7.000 millones de dólares. ¿Y cuánto teníamos? ¿Cuánto del 2018, dice usted? Teníamos 6.500, estábamos en el límite. Estábamos en el límite. ¿Y en este momento cuánto tenemos? 2.300 millones de dólares. Pero ¿un tercio? Oro. ¿Un tercio? Oro. El oro no lo puedes vender. ¿Y la plata? No hay. No hay dólares, y ese es el problema. Entonces, y aterrizando en tu pregunta, que por qué se ha disparado el dólar, fíjate vos ¿Y el oro, qué rol está jugando en esto? ¿Es como garantía? No, el oro es un activo de la reserva, claro, correcto. Claro, que lo puedo vender, o sea, no es que se venda, en realidad transformar los activos de reserva. Eso me gustaría aclarar, ¿no? Ahorita nosotros podríamos transformar todo el oro en dólares. ¿Pero para qué es la pregunta? ¿Para que nos lo gastemos en 3 semanas? Entonces se necesitan políticas agresivas para poder acumular nuevamente reservas, y eso está vinculado ¿a qué? A exportaciones, a inversión extranjera directa, a menor déficit fiscal, entre otros, ahorros de dólares, por ejemplo, que el Estado no importe combustibles, 3.000 millones de dólares en la importación de combustibles en promedio. Entonces, hay muchas cosas que se deben hacer, pero obviamente no está en los planes del gobierno. Mire usted, la recomendación está reconocida. Bloomberg, ¿cuán importante es? Tiene decenas y decenas de años de vida. Sí. Es influyente. Es influyente. Correcto. Bloomberg decía y daba recomendaciones, mejorar la producción, exportar más y una serie de sugerencias
y fortalecer la economía para enfrentar los shocks económicos externos, ¿no? Pero no estamos haciendo nada de eso acá, Mine. El riesgo de default y la baja en calificación es latente, por si acaso, ¿sí? Ahora, en el esfuerzo que están haciendo el gobierno para no entrar en este problema, porque sería un grave problema entrar en default, es impresionante. Ahorita hay dólares. Default es endeudamiento, no poder pagar nuestros compromisos internacionales. Correcto. Ahorita el esfuerzo que está haciendo el gobierno es mantener los dólares para el tema de combustible y pago de préstamos. Correcto. Servicio de deuda. El panorama para ir sintetizando y cerrando con el presidente del Colegio Nacional de Economistas, que consideramos una persona honorable, que no tiene vinculación política, se lo ve sano al joven. Está complicada la cosa. Reitero, los hospitales, veía hoy en los noticieros de PAT, suministro de suero a una persona en el hospital de niños con una linterna, porque tenían plata para pagar la luz. Las colas para hacerse atender, no hay medicamentos. La gente tiene que comprar, si no tiene que comprarse el medicamento genérico, que es menos efectivo, menos potente. La situación está complicada, el pan se dispara, el transporte se dispara, el dólar más de 14 bolivianos, el panorama está complicado. Veía un pollo muy conocido acá en Santa Cruz, no voy a decir el nombre, no es necesario, más de 40 y tantos años, en la avenida Cañoto acá en Santa Cruz, está cerrando. Hay negocios que están cerrando acá, Mine. Y yo te digo una cosa, esto está comenzando recién. Le tengo miedo a sus palabras porque usted no le pela. Si no se hace algo urgente, de verdad, esto va a empeorar de forma dramática. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar ahorita? ¿Qué tendría que hacer el gobierno, los economistas del gobierno, el presidente que es economista, el presidente Lucho Arce? ¿Qué tendría que hacer de manera inmediata? De forma inmediata, dejar de ser candidato, atender los problemas que tiene la economía, manejar con política económica, solucionar los problemas, porque ese es el trabajo que tienen que hacer los economistas del gobierno. Lamentablemente lo que vemos es solamente un aguante, cálculos políticos, lamentablemente hay que decirlo así, y obviamente que eso no va a permitir que la población... ¿Debe abrir las exportaciones? Pero obviamente que sí. ¿Todas? Pero todas, no tiene razón o sentido el que estén trabando el tema de exportaciones. Y el tema del combustible hay que sacar ese trading y todas esas cosas. Hay que liberarlo, tiene que el sector privado nuevamente ser el que importe combustible, si es que todavía hay un interés. Si el sector privado importa, ¿cuánto puede costar el litro, por decir, de gasolina diésel máximo acá? Con políticas económicas y honestas, ¿cuánto? Podemos hablar, dependiendo del más precio o del menos. barril, entre 4.50 a 5 mire usted, está aguantable, está accesible, no es que va a valer 12, tanto. Hay que eliminar una serie de empresas trancas que están ahí y hacerlo directo. Hay que hacer procedimientos y procesos cortos, ágiles. Bien. Y que obviamente el tema del pago de impuestos por todo y por nada se elimine. Esto de la economía recién empieza. Espero que se equivoque. Yo también espero que con esto cierro. ¿Hasta cuánto puede llegar el precio del dólar? No se olvide que antes de las elecciones de agosto próximo, la gente se va a asustar porque va a pensar de que el próximo gobierno le va a subir al 6.86, 6.96. ¿Hasta cuánto puede llegar el dólar hasta fin de año? Antes de eso, lo que quiero mencionarte que actualmente es un proceso especulativo lo que está viviendo la economía en el tema del dólar. Sí, pero esto no nos quita la importancia de poder pensar que estemos trabajando un tipo de cambio que llegue tranquilamente a los 40 o 50 bolivianos a fin de mes, a fin de año. ¿Puede llegar hasta fin de año el valor del dólar? A este ritmo, a unos 40 más o menos. ¿En serio? A este ritmo. Ahora, si esto obviamente es cíclico y, como te digo, es especulativo, quiere decir que aquí la próxima semana va a empezar a bajar y va a empezar a fluctuar. Perfecto. Entonces, tenemos, si a este ritmo se mantiene la subida de dólar hasta fin de año, podría alcanzar tranquilamente 40, o en su defecto podríamos tranquilamente, si no se hace nada, llegar en un proceso que tenga alguna oscilación
a un 20, 22 bolivianos por dólar. Bueno, voy con mi colega Nardi Rodríguez, que tiene mucho dominio de la cotidianidad de los hechos de Bolivia. Y tiene preguntas para usted, Nardi. Gracias, licenciado Acamine. Se está debatiendo en este momento el incremento salarial de Bolivia. Ya hay algunos sectores que alertan que no podrán hacer la cancelación y que pide que este año no se tenga incremento salarial en Bolivia. Con la relación que vivimos y los precios elevados en los mercados, según usted, como economista, ¿es o no en este momento óptimo hacer un incremento, decretar un incremento salarial en el país? La verdad que la solicitud que tienen los empresarios privados yo creo que es totalmente coherente, y no solamente para el sector privado, para el sector público también, porque no nos olvidemos que el sector público tiene más de 500.000 empleados también. ¿Qué le correspondería? Pues no, también que le hagan un incremento. No a discreción decir el privado sí y el público no. Entonces creo que lo más sano, técnicamente hablando, es el congelamiento de salarios para no empeorar esta situación de crecida de precios o de aumento de precios, para no acelerar. Y obviamente esto se dé acompañado de políticas de corto plazo para poder frenar el tema de la crecida de precios, ¿no? Básicamente eso, desde el punto de vista técnico, es lo que se debería hacer. Entonces, congelar salarios, congelar el mínimo nacional y obviamente profundizar en medidas de control de corto plazo, ¿no? Se congelan los salarios, según una propuesta que hace usted, y cómo el ciudadano puede vivir con el salario de momento, que ya hay una desvalorización de nuestro boliviano. Cuando usted va al mercado con 100 bolivianos ya no hace las mismas compras que hizo siquiera hace un mes atrás, ¿no? Ni siquiera vamos a hablar de meses atrás. Hace 20 días el precio ya cambia, totalmente diferente. Sube el precio del pan el próximo día lunes. Tenemos incremento del precio del pasaje, que también se decretó para este año. Los medicamentos dicen que hasta un 300% en algunos de los medicamentos se ha incrementado el precio. ¿Cómo pudiese la población manejar esta situación? Ajustándonos. Lamentablemente siempre nos toca a nosotros ajustarnos el cinturón. No es de recién este problema de la crisis que vivimos. El tema es que yo no puedo echarle más gasolina al fuego. Si yo hago incrementos salariales que según los últimos años que han hecho, que es la nivelación de la inflación, sería un 10%. Entonces, para empezar, un 10% más, ¿no? Te haría vivir una alucinación, digamos, que tenés más plata, pero en realidad no tenés nada. Es decir, se daría incremento también en los productos. Correcto. Eso ayudaría a que se incrementen los precios de los bienes y servicios. Y por si acaso, eso respecto al año pasado, ¿no? Entonces, ese 10%, si lo ves desde otro punto de vista, no te alcanza para restituir el valor de tu dinero hoy en día, que ha caído, pero a niveles estrepitosos, ¿no? Exacto, licenciado. Vamos a imaginar un edificio que representa la economía del país. ¿Quiénes están sosteniendo en este momento la economía boliviana? El sector privado, te cuento. El sector privado, el formalismo, la parte de la economía formal es la que sostiene con pago de impuestos, por si acaso, porque han caído los niveles de ingresos por la renta petrolera, que es lo que te sostenía o te da cierta holgura para tener subsidios, para tener bonos y demás cosas, ¿no? Hoy en día disminuyen los ingresos fiscales, obviamente se mantienen los ingresos tributarios, pero fíjate vos de que el que sostiene esto básicamente es el empresariado privado, y yo creo que es justamente la parte del modelo económico que es la que nos puede ayudar a por lo menos mantener esta situación para no seguir cayendo o empeorando, ¿no? esta crisis que como les digo, este es el comienzo nomás, ¿no? Dios no quiera que podamos llegar a tocar fondo. Licenciado Acamine, por favor, las autoridades constantemente dicen de que necesitan créditos, de que se les aprueben los créditos, de que la situación no va a mejorar si no hay créditos. ¿Esta es la salvación? ¿Los créditos ayudan, dan un respiro a la economía de Bolivia? ¿O en qué nos convierten? ¿En qué riesgo nos ponen? Es interesante ese punto. Y ¿sabes qué? Es increíble la incapacidad que tienen nuestros políticos, nuestros parlamentarios. Ellos tienen que aprobar, como dicen, sí. Pero no aprobar por aprobar. Entonces deben exigir ellos al gobierno un plan de manejo económico para mejorar esta situación. Y contra eso de repente confiar y empezar a aprobar los créditos. En realidad son necesarios. Es más, viene otro gobierno en las elecciones
ya sin créditos externos no va a poder de repente ayudar a mejorar esta situación. Pero de nada sirve que aprobemos venta de oro, créditos internacionales, si no se ve la mejoría. Si se sigue despilfarrando los fondos, los dineros, los préstamos que tenemos y se sigue incrementando tu deuda externa. Entonces, yo creo que en realidad lo que se tiene que hacer es darle opciones al gobierno para que puedan centrarse y decir, está bien, vamos a hacerlo. Hasta ahorita no hablan nada de disminuir el déficit fiscal, por ejemplo. No hablan nada, y es lo fundamental. Tenemos que acomodar, disciplinar todo lo que está vinculado a lo fiscal, ¿no? Perfecto. Bien, quiero agradecerle mucho, el licenciado Camine, presidente del Colegio Nacional de Economistas. Gracias.